El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Es fundamental estar al día en los proyectos de ley que impactan a la mayoría de los colombianos. Desde el 2020, con el incremento de las transacciones digitales y sobre todo con la pandemia, pues los delitos de usurpación de identidad y de fraude digital crecieron, escuchen esto, un 409%. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de este delito? Pues ya hay una ley que está a punto de sanción presidencial que nos protege ante estos hechos. Hoy uno de sus ponentes, el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez Arango. Representante, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Patricia, qué bueno estar acá y sobre todo para hablar de una ley que es útil, que más de 40.000 colombianos están esperando porque les fraudulentan su cédula, su tarjeta de crédito, dan clic donde no es en un mensaje de texto y terminan con una deuda que no eligieron. Y pues al final el sistema financiero no es ni solidario ni compasivo. Pague. Pague. Y después resuelve usted con un abogado, con la fiscalía. ¿A usted le ha pasado? ¿Usted ha sido víctima de fraude digital? No, pero yo no, pero todos tenemos una persona alrededor que cuando hablamos de esto dice, a mí me pasó. Todos tenemos con algún electrodoméstico, con una línea telefónica, con un crédito bancario. Claro, porque además, yo le confieso, no sé si le pasa a usted con el celular, pero mínimo una vez a la semana me ha llegado un paquete de 472 o me llega la oportunidad de acceder a un crédito a través de una entidad financiera, en mensajes de texto. Y si usted hace clic, yo la verdad casi que siento que me está quemando el celular y yo lo borro de una vez, porque sé que ocurre, pero todavía la gente sigue cayendo, aún sin hacer ningún pedido a través de ninguna, digamos que servicio de mensajería, la gente entra y hace clic. Es que los delincuentes son muy creativos, sofisticados, es decir, a veces es de la DIAN, un correo de texto, aquí hay un hecho que usted tiene que esclarecer, por favor, responda. También me ha llegado ese. El de la DIAN es tremendo. Además asustador, porque uno dice en la DIAN, yo que no pagué. No, el mensaje de texto del paquete, de por favor actualice sus datos. Entonces, claro, hay unos delincuentes digitales que al final pues ya no es el atraco a mano armada, es el atraco a través del comercio electrónico, que se ha aumentado también, yo creo, Patricia, después de la pandemia, todo el mundo empezó a hacer más compras por internet. Sí. Para hacer pedidos en estas aplicaciones de domicilios, todo el mundo empezó a meter la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, y entonces hay un comercio electrónico que yo creo que hay que vigilar porque nadie quiere ser tumbado, claro, robado, estafado, y la cédula uno la pone en todos lados. Uno manda la cédula por WhatsApp, uno la pone en la recepción de un edificio y con esta pues la suplantan y el problema de verdad es gigante. Muchos, por ejemplo, cuando estábamos en la socialización del debate, periodistas me llamaban y me decían al final de la entrevista, por favor, cuando salga la ley me avisa que tengo una deuda de 40 millones de pesos con el banco. Recuerdo el caso de un periodista. Sí, hablemos de modalidades, porque digamos que hemos hablado muy en la superficie, pero entonces, ¿cuáles son esas modalidades y haciendo un poco de pedagogía con la audiencia que se dan cuando hablamos del fraude digital? Bueno, digamos, hay varios. Lo primero es muy común el mensaje de texto. Todo el día le están llegando unos mensajes de texto con diferentes tipos de informaciones que buscan que usted caiga. Y entonces que le llega un paquete de alguna mensajería, que actualice un dato de una entidad financiera. Es decir, y ahí es clave que las personas, por ejemplo, para hacer esa pedagogía, miren el número desde donde viene el mensaje, del emisor. Si el número es un 316 algo, eso lo van a estafar. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué debería decir? Decía 880, no, es un número pequeño. Como el código del banco, de verdad, cuando usted compra alguna cosa. Como un token, como exacto, el número de un token, exacto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lo mismo con estos mensajes, correos electrónicos, si la fuente es @ alcaldía o
pero después no es un correo institucional, sino que es un correo Gmail. Entonces hay que tener mucho ojo, mucha atención en quién es el emisor. Y ahí uno va a detectar, digamos, esa es una primera recomendación para estas modalidades claro. de fraude digital. Y también, o sea, usted dice estos delincuentes, digamos que van también desarrollándose a medida que pasa el tiempo y que uno empieza a descubrir como sus modalidades, pero ahí también hay una tecnología implícita, es decir, ahí hay gente, entre comillas, inteligente, aplicando la tecnología en la delincuencia, porque es que tiene que haber una aplicación que usted entre y lo mande a otro lugar. ¿Cómo funciona eso realmente? O sea, no es tan sencillo. Es que ese es precisamente parte de lo que busca el proyecto de ley. Que como sobre esto hay pocas denuncias, hay poca seguridad, digamos, por parte de los bancos, las compañías de telecomunicaciones y demás. Entonces, lo que buscamos es que se mejoren los mecanismos de autenticación. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas páginas donde se dan microcréditos, por decirlo. Y entonces aprueba crédito en 5 minutos, sí, con la cédula. Entonces son 300.000, son 400.000. Y ese realmente, la cédula está en muchos lugares, que uno de nuevo la expone para hacer una compra, para hacer un pedido, la envía por WhatsApp. Entonces lo que buscamos también es precisamente eso, poder mejorar la seguridad digital del país, que está muy mal. En estudios recientes, entre 22 países de Latinoamérica y el Caribe, Colombia está como de 20. O sea, realmente nos falta mucho por mejorar. Es no solo que cuando la persona reaccione y ponga la denuncia cuando ya le cometió el fraude, sino sobre todo que las entidades se hagan cargo, se hagan responsables para que evitemos el fraude digital. Hoy, como la responsabilidad le queda al ciudadano, que es doblemente víctima, claro, víctima del ampón digital y víctima de un sistema que le dice pague. No, y judicial también, porque la posibilidad de que prospere esta demanda, no es que la cuantía es de 300.000 pesos, eso no prospera. O sea, son 300.000 pesos que me pertenecen. No, esto va mucho más allá. O sea, si nos sumergimos en la situación que pasa el ciudadano, hay todo tipo de historia. Nosotros hicimos, por solicitud de los gremios, de algunos congresistas del Centro Democrático y demás, audiencias. Que para que no, que cómo así, porque nosotros cambiamos una cosa, lo más importante acá es que la responsabilidad le queda a las entidades financieras, no al ciudadano. El ciudadano es víctima porque él tiene que demostrar que claro, es la entidad financiera. Entonces ellos no querían eso. Entonces hicimos una audiencia con 10 gremios, 5 gremios y 5 ciudadanos víctimas. Historias como la de un señor jubilado. Claro, les encanta a los delincuentes digitales los que tienen pensión, porque sacan la plata y como tienen pensión les dan muchas compras. 80 millones de pesos. ¿Perdió el pensionado? Le generaron en consumo. El señor después de esa deuda pues casi se muere. Claro. En establecimientos como Falabella, Al Costo, le sacaron de todo. Mejor dicho, hasta remodelaron la casa con la tarjeta del señor y con la cédula del señor. Entonces, termina esto una situación de salud, de angustia. Si usted ya sufre con las deudas que usted eligió claro, voluntariamente por torpeza financiera. Imagínese de las que es víctima. Las que usted no se dio cuenta sino cuando le llegó. Un médico nos escribió por Instagram, Patricia. Él se fue a hacer una especialización fuera del país. Regresó con familia en Pereira. Fue a sacar un crédito hipotecario y estaba reportado en las centrales de riesgo, en lo que se conoce popularmente como data crédito. Y él dijo, pero por Dios, yo ni siquiera estaba en el país. Le suplantaron la cédula, le sacaron las líneas telefónicas y se acuerda que antes vendían minutos y una línea telefónica le dan con nada, con la cédula. Bueno, eso le generó millones ahí en deuda que nunca pagaron de esa facturación, eso se fue a reporte y le jodieron su vida crediticia y no pudo acceder a un crédito hipotecario para vivienda. Es decir, esto es bien complejo, claro, no es solo la deuda pequeña de 300.000, es mucho más grave y salir de ese reporte es también un problema. En la ley también atendemos esa situación. Entonces, hablemos ahora sí con mayor profundidad de la ley que está a punto de sanción presidencial, ya está ahí lista, en el horno, como decimos los periodistas. ¿Qué cubre realmente la ley? ¿Tiene algunos topes específicos o no importa si son 80 millones de pesos o 300.000, la entidad financiera se debe hacer cargo de ese robo digital? Sí, la ley tiene, digamos, un núcleo central que es muy importante y es proteger al ciudadano. Es decir, mi abuela decía que los bancos nunca pierden. Sí. Pues dijimos,
Si el banco no mejora sus mecanismos de autenticación, de verificación, hoy hay de todo para huella, el rostro, el reconocimiento facial, es decir, hay muchos mecanismos. Entonces, a partir de esta ley, lo que buscamos es, si una persona es víctima de fraude digital, la persona no es responsable de pagar la deuda. La persona es responsable de poner la denuncia, punto. Y se entienden la fiscalía, las entidades encargadas de la investigación y la compañía de esclarecer, ya como tiene que ser. ¿Quién tiene los ingenieros? Pues la compañía. ¿Quién tiene los abogados? La compañía. Y además el sistema financiero pues es muy poderoso. El ciudadano, imagínese, corriendo con vueltas. Hay personas que pasan un año y no han resuelto la situación. Y a veces pagan para salir de ahí o pagan un abogado. O sea, de verdad esto es demasiado injusto, es un poco justicia. Entonces la ley lo que hace es que al ciudadano que es víctima le protege sus derechos y dice, lo obliga solo a poner la denuncia. Sí. No más. No tiene que pagar un solo peso y no importa la cantidad. Y esto es retroactivo porque como hay gente que ya en este momento está pagando esa deuda que no adquirió y de la cual fue víctima, ¿le va a cobijar a esas personas que ya han sido víctimas, las 40.000 que usted dice? Nosotros le hicimos una recomendación, digamos, a todos los gremios y demás, y es que pudieran acoger a las personas que hoy están sufriendo esta situación. Pero las leyes, la mayoría no son retroactivas, es decir, no aplican hacia atrás, aplican a partir de la sanción del señor presidente de la República hacia adelante. Sí. O sea que no, la respuesta es no. O sea que la respuesta es no. Es decir, les tocaría entrar a conversar con la entidad financiera. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los seguros que a veces tienen implícitos las tarjetas de crédito, por ejemplo, que tienen un seguro contra este fraude, ¿esas tarjetas siguen funcionando como están? Sí, pero cada que usted siniestra un seguro, eso después le genera a usted una afectación y le va a valer más. Sí, un récord. Entonces la idea es no siniestrar el seguro, proteger al ciudadano, que esa fue la batalla. Ellos no querían, eso se llama la carga a la prueba. No querían tener la carga a la prueba las entidades. Y yo dije, entonces, ¿quién más la va a tener? Si es que el ciudadano fue víctima. O sea, es como este tema que se ha discutido mucho, si la mujer es víctima de acoso, ¿por qué tiene que ir a demostrar que ella iba con la falda o no? Claro. Es víctima, punto, punto. No se debió tocar, no se debió manosear. El ciudadano no debió haber pasado por esa situación. El banco no había haber dado la olla a presión o el crédito o la línea telefónica, punto. Claro, el otro tema es que a veces uno, fíjense, uno como que se molesta con tantas claves, ¿no? Tengo una clave digital, tengo una clave telefónica, tengo una clave para cajero, pero eso sí funciona, ¿eso ayuda o no? No, total. No, y de nuevo, creo que de fondo lo que vamos a lograr es mejorar la seguridad informática, claro, la seguridad digital, el comercio electrónico. Ese en el fondo también es mejorar esa cultura de compra a través de Internet. Porque hoy es como que todo el mundo va metiendo la clave, va dándole clic y cuando menos piensa está siendo muy vulnerable, muy. Ya no es el atraco solo a mano armada en la calle. Por supuesto. Para explicarle también a la ciudadanía, representante, en estos momentos la ley fue aprobada en su totalidad, está esperando un concepto una revisión de la Corte y va a sanción, pero esto no tiene reversa. Pues yo quiero dejar aquí una alerta, y es que algunas entidades, entre esas Asobancaria, sí, pidió que la Corte no aprobara la ley, que la revisión de constitucionalidad la tumbaran. Y es aquí donde la pelea un poco con ese establecimiento que no quiere ceder, que no busca formas de que el ciudadano pues sienta que lo protegen y que claro, todos estamos en esa causa unidos. Entonces dicen que la declaren inexequible. ¿Por qué hay revisión de la Corte? Porque tiene datos personales, habeas data, y ese es un derecho constitucional. Sí. Entonces la Corte va a hacer esa revisión. Nosotros estamos haciendo una defensa, pasamos los debates, esta es una ley estatutaria que es una ley que tiene necesariamente que sacar más votos en menos tiempo, en un año y por mayoría calificada. Hicimos eso, que es lo más difícil en el Congreso. Sí, ya se logró. A mí un senador me dijo un día que en el Congreso le niegan a uno hasta un minuto de silencio. Y yo el día que la aprobé dije, bueno, pasan cosas claro, en defensa de los ciudadanos. Todos lo votaron, todos, oposición, gobierno, bancadas independientes, todos nos sumamos. A mí lo que me parece increíble es que Asobancaria vaya y quiera oponerse a una ley que le sirve a ellos mismos. Al final, de verdad... No, y al ciudadano, al usuario.
porque además hoy en día uno de los proyectos del Gobierno Nacional es bancarizar, es formalizar las economías populares, etcétera, y esto pues por supuesto también protege a estos nuevos usuarios de los bancos que en muchas oportunidades no se acercan a ellos también por ese mismo miedo. Claro, hay personas que les da miedo el Internet, los bancos, y lo que queremos es que haya una cultura digital, que Internet sea para bien, que los adultos mayores puedan hacer compras y no tener esas afectaciones. Sí. Representante, ¿hay un tiempo límite para que esta ley...? No, lo que pasa es que ya están ya la Corte la va a revisar. Nosotros hicimos nuestro escrito, digamos, argumentando por qué la ley debe ser ley, por qué cumple con todos, digamos, los alcances constitucionales requeridos, y esperando que el presidente la sancione, hay mucha gente esperando, me llaman todas las semanas. Es más, hay personas que les aparece un fraude de esto y me dice, Dúa, tu ley. Y entonces es una ley útil. Sí. Hay tantas leyes y tantas leyes que se producen en Colombia que la gente dice, ¿y esta para qué? Esta es una ley realmente, una herramienta para el ciudadano. Y por último, una cosa que no dijimos, o no sé si Patricia ahorita la va a mencionar, y es el tema de que la ley también protege a las personas que han sido reportadas en Datacrédito, que eso es clave. Hablamos de eso después de la pausa. Muy importante, una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Este crédito lo recomiendo muchísimo porque me ayudó en mi emprendimiento, comprando insumos y demás cosas para poder empezar con mi sueño. El único documento que llevé fue mi cédula y por lo menos en mi caso, que estoy con el Banco Agrario, es algo numerosa las ganancias que he tenido con mi emprendimiento. El gota a gota es muy peligroso y a su vez tiene una tasa de interés muy alta, a diferencia del Banco Agrario que su tasa es baja. La verdad me ha ayudado bastante este crédito, pues en cuanto a mi emprendimiento, estoy muy contenta con él. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros conectados con Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Duvalier Sánchez Arango. Representante, habíamos quedado en un punto muy importante que tiene que ver con las centrales de riesgo y la relación con esta ley de fraude digital. ¿Qué va a pasar con aquellos que están reportados por cuenta precisamente de un robo a través de Internet, de una página web? Lo mismo. ¿Se acuerdan del caso del médico que se fue a estudiar, que vino a Pereira? Él ahora, con esta ley, si le ocurriera ya con la ley sancionada, notifica a la entidad. ¿Y lo sacan? Y sale de Datacrédito, de la central de riesgo, sale automáticamente. La única obligación, que es parte de la discusión, es que ponga la denuncia. O sea, es fundamental. Hay un derecho gigante y un pequeño deber, y es poner la denuncia. Eso fue motivo de mucha discusión. ¿Por qué tienes que obligar al ciudadano a poner la denuncia? Yo dije, para poder tener datos. Claro. Este crimen, este delito, ¿cuánto ha crecido? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Cuánto estamos mejorando? No, y también es importante para también ayudar a cultivar la cultura de la denuncia. Es que en Colombia no denunciamos precisamente porque no creemos en el sistema judicial, porque eso no va a prosperar, pero en la medida en que ustedes a través de esta ley obliguen al ciudadano a hacerlo, pues creo que eso también puede abonar el terreno para que la denuncia crezca en el país. Y para identificar las bandas digitales. Es que si no están robando y como nadie denuncia, entonces nadie los investiga, nadie los judicializa. Pero también hay un tiempo, tiene 20 días el ciudadano, casi un mes, tiene 20 días y sale automáticamente de allí hasta que se haga pues la investigación. Ahora, si un ciudadano, y esto es importante, Patricia, esto parte del principio de buena fe, que es un principio legal. Si un ciudadano miente, ese es un delito penal. Claro. Es un delito penal, digamos. Eso o sea, es muy importante. No puede irse a sacar el dinero al cajero y decir que le desaparecieron el dinero. Ojo con eso. No, y al final, créame que las compañías van a ir por usted, si usted mintió. Van a ir a recuperar su plata y lo van a meter a la cárcel. Es decir, bueno, pues ojalá cumpla con todos los trámites esta ley pronto, porque realmente el país sí la necesita. Usted siempre está muy conectado con las necesidades de la gente y eso es muy importante. Tendrá que ver también por su historia de vida, por su juventud, porque conoce y habla con
con los ciudadanos y entiende cuáles son las preocupaciones que tienen. Y el tema de la ley de posgrados es muy importante porque, lo decía usted, hoy en día para que uno pueda hacer un posgrado en el país pues tiene que tener dinero, recursos, incluso en las universidades públicas. ¿Cuál es esta ley? Pues, Patricia, sí, nosotros hemos querido hacer una legislatura, es decir, mi curul, esa silla en el Congreso, que sirva a debates y a leyes que el ciudadano diga, esta ley me sirve para tal, que resuelva necesidades. Claro. La ley de posgrados es parte de mi propia experiencia, como lo dices. Yo soy el primer profesional de mi familia. Mi mamá vendía arepas, mis abuelos son campesinos a punta de cebolla, de cultivar la tierra, nos sacaban adelante. Y yo estoy acá incluso hablando contigo es por la educación pública. Es decir, la educación pública tiene algo muy bonito, es que uno lo financia no solo sus papás, sino todos los colombianos. Entonces, en Cali yo estuve en un colegio que se llama El Camacho, el Antonio C. Camacho, que es el primer colegio industrial de Colombia. Luego fui a la Universidad del Valle. Me gradué en estudios políticos y resolución de conflictos. Como venía de un colegio público, yo solo pagué 160.000 pesos el semestre. En una privada, 4 millones, claro. 5 millones, no lo hubiera logrado. Y después, cuando quise hacer un posgrado, pues resulta que ahí ya se acabó esta posibilidad de tener un precio, digamos, de financiación estatal. Una continuación en la educación, en la formación. Ahí toca o una beca, y la beca implica que tú no puedas trabajar, o endeudarte o tener la plata que te la pague tu papá. Sí. Entonces ahí me tocó ir donde un banco y para hacer una especialización fueron 20 millones de pesos. Y eso es una deuda tremenda. Claro. Entonces, y después si usted no tiene un buen trabajo, es más complicado porque a veces usted hace el posgrado con una expectativa de aumentar su ingreso económico y eso no se ve reflejado. Sí. Entonces yo dije cuando llegué al Congreso, hagámonos una ley de posgrados, donde toda esa infraestructura que ya hay de universidades públicas para los pregrados, para las carreras universitarias de base, pues también funcione para los posgrados en donde no sean igual de caros que las universidades privadas. Y entonces esa es la ley de posgrados. Buscamos crear un fondo donde se pueda, desde el gobierno, apoyar con financiación a las universidades aprovechar su infraestructura física, sus laboratorios, sus docentes y tratar de que los posgrados sean mucho más asequibles para los ciudadanos, sobre todo para los que no tienen grandes ingresos. Es decir, eso es súper necesario y sobre eso no se ha debatido en este país. ¿Por qué los posgrados son tan caros? Por supuesto. ¿Y cómo va esa ley? ¿Cómo siente usted el ambiente del Congreso? No, pasó en la Comisión Sexta, que es la de asuntos asociados a los temas de educación. Me falta el debate en la plenaria, pero lo que yo veo es que los colombianos que están viendo, por ejemplo, este programa Con Alma de País, saben que hacer un posgrado es muy costoso en Colombia, es muy caro. Bueno, pues ojalá también este proyecto se le dé representante. Y hay otro tema que también lo he escuchado hablar en varias oportunidades y que tiene que ver con los nómadas digitales. Después de la pandemia, digamos que el tema de cómo trabajar y en dónde trabajar cambió muchísimo y hoy en día se habla de los nómadas digitales, que son aquellos que pueden estar en cualquier lugar del mundo ejerciendo una labor a través de su computador. ¿Cuál es la ley que usted quiere aquí proponer o el proyecto de ley para estos nómadas digitales y para que Colombia se vuelva como un hub de estos nómadas? Sí, digamos, yo creo que la globalización, este intercambio de personas, de comercio, de información, de turismo, trae oportunidades y también trae retos en materia de legislación. Sí. Medellín, Cartagena, Cali, Bogotá están teniendo, por ejemplo, situaciones complicadas con el tema de los alquileres por tiempos cortos, por estancias cortas. Entonces lo que queremos es primero pues poder regular el tema de los profesionales que hoy trabajan, necesitan internet y un computador, una mesa y una silla para trabajar con cualquier empresa a nivel mundial. Y entonces deciden estar en Medellín pero trabajar con una empresa en Australia, estar en Cali pero prestar servicios a un país europeo. Pero eso también necesita que lo regulemos. Sí. Por ejemplo, que haya un registro. Que la persona, que las autoridades sepan que hay una persona que es un nómada digital, que es una persona que no tiene un lugar fijo, que está por el mundo, sí. En la mañana trabaja, en la tarde disfruta la playa o disfruta del parque Simón Bolívar, que también nos diga dónde paga sus impuestos, porque pues todos los colombianos pagamos impuestos, claro. Todo el que tiene una actividad laboral debería pagar los impuestos acá, que si es un nómada digital, digamos, pueda tener un contrato de alquiler como nómada digital, que es distinto al turismo.
que es lo que un poco está pasando. Entonces, poder tener las claridades legales, la regulación, para que el país sea atractivo para todos estos trabajadores no estacionarios, digamos. Pero la idea es no como fijos. atraer los extranjeros. Claro. Entonces ahí tendríamos que cambiar leyes migratorias, por ejemplo, ¿o no? No necesariamente, digamos, tenemos que regular lo que ya sucede para tener claridad de qué es un nómada digital, qué es un turista, qué es una persona que viene de turismo, o qué es un migrante, por ejemplo, que es muy distinto. El nómada digital puede durar 2 meses o 15 días, pero él está mezclando un sitio desde donde quiere trabajar con algo de turismo, pero sobre todo está ejerciendo una labor desde la ciudad donde está momentáneamente. ¿Y qué dice exactamente este proyecto de ley? Que en ese sentido, ¿cómo los piensan regular? Porque usted acaba de decir algo muy importante y es, ¿dónde paga impuestos? O sea, eso es algo fundamental. ¿Dónde paga impuestos el que 2 meses trabaja en Cartagena, luego se va 2 meses a Buenos Aires, luego vuelve a Villa de Leyva? No, por eso, no solo los impuestos, que eso es lo que decimos, es que se registre, que se reconozca como nómada digital. 2, pues cuánto es más o menos la estancia que usted va a tener. ¿Por qué? Porque si va a durar, por ejemplo, no sé, 6 meses, pues debe tener al menos seguridad social. Si a esa persona le pasa algo, pues mientras está en el territorio nacional es deber del Estado garantizar unos derechos sociales como el acceso a la salud y debería pagar como el resto de colombianos por ello, porque si no se genera entonces una desigualdad con los trabajadores nacionales. Claro, pero es bien importante porque eso también ayuda al turismo, como bien lo dice usted, en la mañana trabaja, pero en la tarde se va a la playa, al Rodadero, en Santa Marta, por decir algo. Los nómadas digitales generan un consumo per cápita por persona altísimo, porque además ellos facturan buenos ingresos. Entonces hay que aprovecharlo. Por eso yo estoy en contra como de prohibirlo, de estigmatizar ese tipo de actividades. No, hay que estimularlas y en vez de prohibirlas hay que regularlas. Bueno, pero también, y para ser honestos, para atraer estos nómadas digitales hay que mejorar la conectividad del país. No, porque muchos de ellos no van a querer trabajar en Bogotá, o sea, no se van a venir de Nueva York a trabajar en Bogotá. A una gran ciudad. No, quieren ir a una finca en Boyacá. Eso pasa, exacto. No, y este gobierno además acaba de aprobar la 5G, la tecnología 5G, que es muy importante, que aumenta la velocidad, la conectividad. No, yo creo que el país tiene una gran oportunidad y eso viene en crecimiento. Lo que hay que hacer es poder regular ya, que el Estado diga, bienvenidos en estas condiciones. ¿Y cuándo será el primer debate de este proyecto? Pues yo estaba esperando poderlo radicar ahorita, que ya empiezan las sesiones del 16 de marzo, ya digamos donde se discuten los proyectos de gobierno y demás, y poder que tenga suficiente atención, digamos, de los medios de comunicación, que este es un tema además muy de los millennials, de los centennials sobre todo. Pues que ojalá se dé, porque usted, insisto, siempre ha estado muy conectado con la realidad del país. Hablaba usted de su mamá, de la señora de las arepas. Sí. ¿Qué fue lo que más le dejó esta mujer que de verdad vendía arepas para que usted pudiera estudiar? Pues mire, lo primero es que me dejó que en este país, quienes nos hemos levantado en familias donde las madres son cabeza de familia, digamos, las que han soportado todo, somos muchos. Este país está forjado sobre el esfuerzo de una cantidad de madres que no tuvieron la figura paterna haciéndose responsable del deber con sus hijos. Mi mamá tenía un negocio de arepas cerca de la Galería Alameda, que es ahí en Cali. Y mi mamá estudia hasta quinto de primaria. Y somos 4, tengo 4 hermanas y yo soy el menor, soy el único hombre. Y yo puedo decirle que este país realmente, la fuerza que lo ha movido han sido esas mujeres. Y se han apoyado en la educación pública. Y esa es la historia de miles de colombianos. Y yo creo que eso es lo que me ha dado la oportunidad de hoy estar en el Congreso. Que yo cuando hablo a través de los ojos y a través de la experiencia de vida. Ya la formación me dio fue el conocimiento intelectual, pero la carga simbólica de haberlo vivido, eso no se compara. Así que al final, si lo puedo decir en una palabra, los japoneses le llaman resiliencia, a esa capacidad de superación ante las tragedias, ante la dureza de la vida. Los colombianos tenemos berraquera. Entonces mi mamá me enseñó berraquera. Pues me quedo con esa. Saludos a doña Leticia, aquí de parte de Entrevistas con Alma de País, y que siga realmente ella inspirando a muchas otras mujeres para sacar hijos como usted. Sí, y ojalá no les toque tan duro. La idea es que seamos un país mejor. Para eso tenemos representantes
como usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.